Día nuevamente vamos a continuar la semana con la palabra que hemos estado estudiando estas últimas, que llevan 5 semanas con el estudio de las bienaventuranzas, y vamos a añadir algunas cosas también que son importantes. Es bueno manifestarlas al pueblo de Dios y qué bueno que tengamos entendimiento de ellas. Nosotros habíamos quedado la semana pasada estábamos hablando de Mateo 6, hablábamos de las bienaventuranzas, hermanos, básicamente de que podíamos estudiarlas completas en 3 capítulos de la Biblia, que era Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. En esa palabra yo les explicaba que había una enseñanza revolucionaria. El Señor me mostraba que era necesario que el pueblo escuchara el mensaje que Él le dejó para que viviera bien, para que viviera bueno. Ese sí es el mensaje para vivir bueno, para vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos, como dice el pastor, para que viviéramos apartados del pecado, viviendo la obra del Señor. Esa es la obra del Señor. Él nos enseñó y tocó cada punto de los aspectos de la vida de las personas, cada aspecto que nos parece a nosotros importante. Él siempre antepone en esa palabra lo que nosotros creemos importante y nos enseña lo que es realmente importante. Él nos enseña a través de esa bienaventuranza, a través de todo ese sermón del monte, cómo debemos caminar delante de Él. Él nos enseña a vivir conforme a su agradable y perfecta voluntad. Y tocó muchos aspectos de la vida de las personas. Muchos aspectos de la vida de las personas que en general les hacen pecar. Él empezó con las bienaventuranzas, o sea, Él empezó diciendo a las personas que eran bendecidas y eran muy bendecidas en la medida que explicaba cada cosa, explicaba cada aspecto de la vida que nos hacía crecer y que nos hacía bendecidos delante de Él. Y que cada vez que nosotros practicábamos esa forma de vivir, nosotros recibíamos una bendición porque todo tenía una promesa. Una vez terminada la bienaventuranza, nos enseña otro mensaje revolucionario. Nos enseña, primero, que Él no vino para acá a abrogar la ley. No es como dicen muchos o como enseñan en muchas partes, que se quería que cuando Jesús vino, Él lo que vino fue a dejar atrás todo lo del Viejo Testamento. Y todos están equivocados en ese aspecto. Esos teólogos que venían y nos decían que no, que como ahora todo es nuevo, como estamos en la gracia, ya nada de lo que estaba escrito antes de la gracia ya no es válido. Todo lo contrario. Jesús dijo que Él vino a que se cumpliera cada uno de los aspectos de esa ley. Amén. Tanto así que Jesús es el único hombre, porque recordemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El único hombre que pudo cumplir la ley. Y por eso Él nos enseñaba a través de la ley. Y en todas sus oraciones Él decía, cuando hablaba de los fariseos, hablaba de las personas religiosas de aquel momento, Él decía, haced lo que dice, que era lo que Él no decía que hicieran, lo que ellos estaban haciendo. Porque el corazón del religioso era así. Él ponía cargas pesadas en los hombros del pueblo que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Eso es lo que hace el religioso. El religioso se llena de mandamientos y costumbres de hombre y las convierte o las trata de convertir en palabra de Dios, palabra que Dios no ha dicho. Por eso Dios decía en la profecía, le decía a los profetas que había falsos profetas que decían Jehová dijo y Jehová no ha dicho. De eso trataba Jesús, o trataba con los fariseos de ese tiempo. Luego también vimos otro mensaje poderoso. Yo estoy haciendo un pequeño resumen de lo que son las bienaventuranzas del Señor. Un mensaje poderosísimo que muchos de nosotros a veces no le prestamos atención y que nos cuesta, creo que es uno de los que más nos cuesta: amar al enemigo.
Yo pienso que ese es el mensaje revolucionario más grande en ese mensaje del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque ahí yo explicaba, se había enseñado a través de la ley, y no de la ley de los profetas, sino a través de la ley de los fariseos, porque ellos crearon su propio sistema legal, ¿sí?, de que se debió odiar al enemigo. Y cuando Jesús hablaba de aquel tema, Él no decía que odiaran al enemigo, porque el fariseo enseñaba a que se odiara a los extranjeros, que se odiara al enemigo. Para ellos todos los que no eran judíos eran enemigos, eran extranjeros. Y eso no era lo que enseñaba Jesús. Si nosotros estudiamos profundamente Números, Levítico, Éxodo, todo lo contrario. Dios mandaba a que aquellas personas que fueran extranjeras fueran bien recibidas en la congregación, que fueran enseñadas las costumbres y las leyes de los hebreos, para que ellos pudieran vivir conforme a la voluntad del Dios que los había sacado de Egipto. Pero eso se transversó con algunas cosas puntuales y particulares que pasaron, donde realmente había personas que eran extranjeras que habían pecado o habían hecho lo malo delante de Dios. Y entonces se generalizó una palabra. Y por eso Jesús decía, o habéis escuchado que se decía que al enemigo había que odiarlo y que ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo enseño lo contrario, o sea, y lo decía delante de los fariseos. O sea, yo les voy a enseñar lo contrario. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os aborrecen. ¿Entendemos nosotros la profundidad de ese mensaje? ¿Sí? Amar al enemigo. Qué mensaje tan revolucionario. Luego, Jesús le sigue enseñándole al pueblo que a veces no es muy bueno escuchar al religioso. Porque en ese tiempo, ¿de qué se trataba? ¿Qué era lo que hacían los fariseos? ¿Qué hacían los religiosos de aquella época? Llenaban de costumbres o le mostraban al pueblo que las costumbres que ellos tenían eran palabra de Dios. Y él quería enseñar al pueblo qué era lo que realmente quería Dios de ellos. En Mateo 6, que era lo que estábamos estudiando, él decía que guardáramos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque habíamos explicado a través del mismo Isaías que la justicia del hombre es para Dios como ¿qué? Como trapo de injusticia. ¿Sí? Entonces, nosotros no necesitamos hacer justicia delante de los hombres. Porque si nosotros nos vamos a la misma palabra, la palabra dice que no hay uno solo bueno. Que de repente mi pecado no es el de ustedes y el pecado de ustedes no es el del hermano, no es el del lado, no. O sea, nuestras justicias no son buenas. Y hacerlo delante de los hombres, pues, puede ser que nos eleve delante de ellos, pero perdemos nuestra recompensa delante de Dios. Y por eso él decía, no toquen trompeta cuando vayas a hacer el bien a un hermano. Usted hace bien a un hermano, usted se lo hace, pero nadie lo sepa, que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, ya vamos a tener nuestra recompensa delante de los hombres. Porque hacemos el bien delante de alguien, ay, mira, tan bueno ese que está allí. Ya, fuimos alabados por el hombre, ya perdimos nuestra bendición. Sí, así. Si usted quiere hacer el bien con alguien, un hermano, alguien del mundo, hágalo en lo secreto. Y Dios, que ve absolutamente todo, lo premiará a usted en público. De eso se trata, hacer la justicia. De eso hablaba Jesús también. Hablaba de la oración. ¿Qué hablaba de la oración? Hablaba de cuando uno orara, y yo lo especifiqué la semana pasada, que cuando oráramos fuéramos a nuestro aposento, que oráramos en lo secreto, que Jesús nos iba a escuchar. ¿Quiere decir eso que nosotros no podemos interceder y orar por los hermanos en público? En ningún momento dice eso Jesús. ¿Qué es lo que dice? Que su vida de oración no puede ser solamente lo que oremos en público. ¿Por qué? Porque si usted vive orando en público, entonces lo que está dando a entender es que usted quiere exhibir, usted quiere exhibirse. Usted quiere que los hombres lo premien por las hermosas y maravillosas oraciones que usted está haciendo, pero usted no está intercediendo realmente por lo que tiene que interceder. O usted no está llevando una vida de oración, porque la oración es la comunicación con el Padre.
Y debe ser en todo tiempo, debe ser en todo momento. En la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando estoy trabajando, cuando no estoy trabajando, ¿sí? La oración tiene que ser parte de esa comunión con Dios. ¿Qué es un cristiano? ¿A qué hablamos nosotros como cristianos? ¿En qué nos distinguimos los cristianos? En que nosotros seguimos preceptos religiosos, ritos o cosas por el estilo. No. ¿En qué nos caracterizamos nosotros como cristianos? En que tenemos una comunión con nuestro Señor. ¿Y cómo puede decir usted que tiene comunión con su Señor si no habla con Él? ¿O cómo habla usted con Dios? ¿Cómo podemos hablar nosotros con Dios? ¿Acaso no es en la oración en que nosotros nos comunicamos y hablamos con Él? Amén. Porque si nosotros nos dedicamos a hablar con Dios, pero lo hacemos simplemente a través de palabrería, como dice acá, no sean como los gentiles, repitiendo cosas para ver si se cumplen. No, mi comunicación con Dios es la vida y oración. Y eso es lo que me hace a mí cristiano. Nosotros nos distinguimos de cualquier otro religioso, ¿sí? En que nosotros tenemos comunión con el Señor, y esa comunión viene a través de la oración. Amén. Y eso tiene que ser la vida de oración de cada uno de nosotros. Hermanos, si su vida de oración se apaga, se enfría, cuidado, alerta. Porque entonces significa que usted no está hablando con el Padre. ¿Y cómo pretende que el Padre le escuche? El Padre sabe lo que usted quiere, sí, pero Él le gusta escucharlo. Y Él quiere que sus hijos tengan comunión con Él. Jesús era Dios, ¿o no? Sí. Amén. Todos sabemos que Jesús era Dios. Sí. ¿Y qué era una de las características fundamentales del ministerio de Jesús? La oración. La oración. La palabra nos enseñó, y lo vimos la semana pasada, que Él se levantaba de madrugada, primero antes que todo el mundo, ¿y qué era lo primero que hacía? A orar. Cuando fue al desierto a ayunar por 40 días, que recibió la tentación, ¿qué hizo antes de recibir las tentaciones de Satanás? Orar. Fueron 40 días de oración y ayuno. La gente se pega por el ayuno, pero ¿y la oración? Por eso recuerdo bien cómo a través de nuestra pastora Amanda, ella siempre decía que cuando nosotros íbamos a un ayuno, ¿sí? Pero no se oraba, no se hacía nada con la palabra, lo que estábamos era aguantando hambre más nada. No estábamos haciendo nada con ese ayuno. Entonces, pero ahí lo importante es que Dios tenía comunicación con Dios a través de la oración. Suena extraño, ¿verdad? Pero no, es el misterio que nos muestra a través de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús nos enseñó la importancia que tenía la oración. Y entonces es aquí donde nosotros caemos en la oración, la llave maestra de la oración que nos ha enseñado Jesús. Todos lo conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Así se llama la oración. Pero ¿por qué tomó el nombre del Padre Nuestro? Porque lamentablemente el corazón del hombre es religioso o tiende a ser religioso. Y entonces convirtió una oración, que es una llave fundamental, que es una llave maestra para comunicarnos con el Padre, lo convirtieron en un rezo. Y entonces convirtieron una forma maravillosa de comunicarnos con el Padre, lo convirtieron en un rezo. Y lo repite no sé cuántas veces, si lo repite cuántas veces se limpia de tantos pecados. Y si se muere tal persona, reza los 50 veces para que vaya al purgatorio. Y si lo reza tantas veces, entonces usted va a orar por el alma del difunto. O si lo reza tantas veces, usted va a recibir tanta bendición en su casa. Hermanos, el Padre Nuestro, o esa oración que nos enseñó Jesús, no es un rezo. Es un canto a la gloria del Padre en esta tierra. Y si nosotros lo desglosamos como el Señor me lo ha mostrado a mí paso por paso, nos vamos a dar cuenta de que allí reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos muchas cosas, reconocemos que Dios está por encima de cualquier cosa, antes que nada. Reconocemos que somos dependientes de Dios, que no dependemos de nosotros mismos. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos
reconocemos que la gloria y el poder son de Dios. Amén. Y por eso es que uno tiene que estudiar y leer el Padre Nuestro como lo que es, como esa llave grande, maravillosa que el Señor nos está entregando para estar en su presencia. Amén. Hay muchas maneras de orar a través del Padre Nuestro, pero básicamente lo que nos enseña el Padre Nuestro es todo lo que debe contener una oración potente, una oración poderosa delante de Dios, una oración que llegue hasta delante de su trono. Nosotros oramos por muchas cosas. Oramos en clamor, que es básicamente la oración principal que hace todo el mundo. Señor, me está pasando esto y ayúdame, Dios bombero. Señor, clamo por la vida de fulanito. Señor, clamo porque me cure. Señor, clamo porque me provea. Jesús decía que el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Están las oraciones de agradecimiento. Porque es que tenemos que recordarlo, que así como somos buenos para pedir, también tenemos que ser buenos para agradecer. Y es el Señor el que nos enseña, Jesús nos enseña cómo agradecerle también al Padre. Esta oración que conocemos por el nombre del Padre Nuestro es como Jesús nos enseña a comunicarnos con el Padre. Cómo comunicarnos delante de Él. Fíjense lo que dice acá. Y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Estamos hablando de Mateo 6, 7. No os hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y mira la oración entonces que dice Jesús, lo que le dice a la gente que está escuchando el sermón. Recordemos que este sermón del monte no solo lo están escuchando los discípulos. Este sermón lo están escuchando todos los que habían seguido a Jesús para escuchar aquel sermón. Dichosos y si digo bienaventurados aquellos que escucharon de boca del Señor estas maravillosas palabras. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Padre nuestro, ¿de quién es Padre el Señor? De cada uno de nosotros. Que estás en los cielos. ¿Cuál es la morada de Dios? Los cielos. Toda la plenitud es de Dios. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, porque Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros introducimos en esta oración, reconocemos el poder, la gloria, la omnipotencia que tiene nuestro Señor. Es como cuando usted se va a dirigir a alguien que realmente tiene importancia. ¿Cómo se dirigirían delante a veces de los reyes, que son hombres, son reyes, tienen autoridad, denotan autoridad? Usted le dice su majestad, ¿sí? Su eminencia. Igual cuando está delante de un juez o algo así, su eminencia. ¿Por qué? Porque eso denota autoridad. Y si nosotros nos acostumbramos a hacerlo delante del hombre, que son hombres igual que nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer delante de Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es el creador de absolutamente todo? Entonces, esta primera entrada del Padre Nuestro, lo que nos está enseñando Jesús, es la omnipotencia y la grandeza de Dios, que por encima de Dios no hay absolutamente nada. ¿Sí? Acá reconocemos que delante de Dios no hay absolutamente nada. En sus oraciones usted siempre clama: Padre, Señor nuestro, Padre que estás en los cielos, Padre celestial, santo, santificado, glorificado sea tu nombre. Porque es eso, es denotar y especificar la santidad de la que estamos dirigiendo, de con quién estamos hablando. Luego dice: venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? ¿A qué se refiere Jesús con hacer que venga su reino sobre nosotros? ¿Qué reconocemos nosotros con decirle venga tu reino? ¿Reconocemos qué cosa?
No solo su poder, es algo mucho más grande. Su autoridad sobre nuestras vidas. Venga tu reino. Quiere decir que yo reconozco la autoridad que tiene Dios en mi vida. Vean por qué es importante entender lo maravilloso que nos está enseñando acá Jesús de cómo orarle al Padre. Yo, cuando le digo, venga tu reino, estoy reconociendo que su reino es el verdadero y que yo me someto a su autoridad. Amén. En este punto, cuando yo declaro, venga tu reino, es porque yo reconozco que su reino es el verdadero y que yo me estoy sometiendo a su autoridad. En toda oración yo debo entender y debo hablarle al Padre y reconocer su autoridad sobre mi vida. Hágase tu voluntad así en la tierra, así en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? Que la voluntad del Padre es agradable y es perfecta. Que en este mundo, en esta tierra, se hace su voluntad. Comprendamos todo lo que nosotros oramos cuando oramos el Padre Nuestro y todo lo que nosotros reconocemos en el mundo espiritual cuando oramos el Padre Nuestro. El pastor decía algo muy importante cuando él hablaba del perro que se devuelve a su vómito, de la puerca que se devuelve al cielo. Evidentemente está hablando de personas que ya han conocido la palabra. O hay personas que recitan como de memoria esta oración sin comprender ni siquiera qué es lo que están orando. Piensan que es una especie de talismán, piensan que es una especie de amuleto, y nada que ver. Esto es una oración, una forma de hablar con Dios, reconociendo todos los atributos que lo hacen Dios. Dice así: el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. ¿Qué declaramos nosotros con esta palabra? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué reconocemos nosotros acá con esta frase? Vivir un día a la vez, el pan, que la provisión que necesitamos. Ok. Nos dice lo que dice Jesús de un día a la vez. La provisión nos la da día a día. Pero hay algo más importante allí. Aparte de eso, ¿qué reconocemos nosotros allí? Pan espiritual. ¿Ah? El pan espiritual. El pan espiritual, muy bien. Pero ¿qué más? Hay algo más profundo allí. Hay algo allí más profundo que está guardado en esa palabra. Debemos de perdonar. No, estoy hablando de la parte ahorita del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué reconozco yo con eso? Que Él es el que me provee. Él es el que me Dios es nuestro proveedor. Que yo en mis propias fuerzas nada hago. Amén. Yo puedo salir, trabajar muy duro. Y fíjense lo que dice la palabra: trabajas mucho, pero tu jornal, que trabaja jornal, se va saco roto. Yo puedo en mi autosuficiencia pensar que soy el que puede surtir, el que puede proveer. Pero cuando yo oro a Dios y hago esta declaración de esta oración, estoy reconociendo que Dios es mi proveedor. ¿Sí? Y eso es importante que yo también lo comprenda. ¿Qué me gano yo con orar el Padre Nuestro y salir a la calle y pensar, no hay comida en la casa, tengo que salir para la calle a buscar? Me toca trabajar, me toca hacer, porque no, yo oré, o sea, recé, pero no supe lo que estaba orando. Y aparte de determinar que el Señor es nuestro proveedor, esto también es una profesión de fe impresionante. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Eso qué demuestra? Fe. Que yo creo que el Señor me va a proveer. Bien, seguimos avanzando. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas.
Hay otra versión que dice perdona nuestras ofensas o perdona nuestras malas acciones. Pero perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que si me voy a acercar al altar en oración o a sacrificio, ¿sí? Primero tengo que ir con mi hermano, con quien tengo pleito, ¿sí? Es lo primero que debo hacer. Y debo perdonar. ¿Por qué debo perdonar? Porque es que yo he sido perdonado. Hermanos, si nosotros estamos aquí hoy en día, no estamos acá porque nosotros no quisimos venir hasta acá. No está en la naturaleza del hombre buscar a Dios. Si estamos acá es por pura misericordia. El Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros y nos ha colocado en el camino. Es sencillo. Créanme, más de uno, si no fuese por la misericordia de Dios, estuviese, como dice el pastor, acostado en la casa, viendo fútbol, viendo novelas, ¿sí? Haciendo cualquier otra cosa, pero no estuviese buscando la palabra de Dios. Si nosotros hemos recibido perdón, siendo malos, siendo perversos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a alguien que nos haya hecho algo? Que posiblemente sea incluso hasta más insignificante de toda la porquería que nosotros hemos hecho en el mundo. ¿Quiénes somos nosotros para negarle el perdón a quien nos ha hecho daño? Si nosotros hemos recibido un perdón tan grande. Amén. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Y digo nos cuesta porque en un momento también era duro para perdonar. Es más, uno de los lemas principales que yo tenía en mi vida antes de conocer al Señor era el que me la hace de la paga. Y guardaba esos rencores en el corazón. ¿Y de qué sirvieron esos rencores? Absolutamente de nada. Me enfermaron. Alergia, problemas respiratorios, y eso viene de aquí. Gracias al Señor lo conocí, porque estoy casi seguro de que si yo hubiese seguido guardando esos rencores, quién sabe si hasta cáncer me pudo haber dado. Hermanos, de las cosas que nosotros no debemos guardar en nuestro corazón, y en la palabra hay multitud de ejemplos de que no debemos guardar en nuestro corazón, son odios y rencores. ¿Por qué? Porque eso daña nuestro espíritu. Y eso se somatiza en nuestro cuerpo. Se somatiza de tanta forma que ustedes ni se lo pueden imaginar. Personas con dolores de cabeza, personas con problemas respiratorios. Cuando esos rencores son tan grandes, hasta cáncer queda la misma persona. Decía el pastor, ansiedad, ¿sí? Odio acumulado, eso genera estrés. El estrés enferma. Hay personas, y hay evidencia hasta científica de eso, personas que han tenido cáncer terminal, pero han sido unos cánceres de tal magnitud que han hecho incluso hasta metástasis en varias partes del cuerpo. Hoy están caminando libremente por esta tierra. ¿Qué cambió en ellos? ¿Cuál fue el milagro? ¿Saben cuál fue el principal milagro que han visto algunos expertos? Se deshicieron de todo el rencor que tenían guardado en su corazón. Era como la fuente que alimentaba esas células cancerosas. Esas personas guardaban rencores, odios ancestrales. O sea, cuando hablo de ancestrales eran odios que venían de generaciones atrás. Y los guardaron en sus corazones. Se enfermaron, pero clamaron. Y hubo quien escuchara. Amén. Hubo quien tuviera misericordia. Pero ¿qué nos enseña esto? Que en esta oración, cuando yo hago esto, no lo puedo hacer de los labios para afuera. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando yo declare esta palabra, que sea verdad. Cuando yo ore al Señor, una de las cosas que debo pedirle, porque está acá en esta oración, porque es la forma en que debemos orarle al Señor, es precisamente perdonar a los que nos ofenden, perdonar al que nos hace daño. Ya Jesús lo había dicho.
amaos a vuestros enemigos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué cosa extraordinaria hacen? No hacen eso los gentiles, no hacen eso los publicanos, no hacen eso los pecadores. Entonces, si tú te quieres llamar cristiano, o si tú quieres seguirme a mí, entonces te toca amar a los que te odian. Y eso no lo dijo de la boca para afuera. ¿O es que acaso recordamos, o es que acaso se nos olvida la pasión de Jesús? Cuando lo azotaron, lo escupieron, cuando lo hicieron llegar a cargar una cruz toda pesada con la espalda destruida por los azotes de los látigos romanos, cuando lo levantaron en la cruz y todos se burlaban de él, ¿cuáles fueron las palabras de él en esa cruz? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si el Señor fue capaz de decir eso ante semejante afrenta, siendo Él inocente, porque todos los delitos de los que le acusaban eran mentiras. ¿Qué hubiese hecho usted con su vana humanidad o con su carnalidad en ese momento en una situación así? Jesús nos mostró qué era lo que había que hacerse. ¿Qué haríamos nosotros? La mínima era que se hubiera volado. ¿Ah? Se hubiera volado. No, pero yo sé que más de uno en esa situación, en vez de bendecir, hubiese maldecido a todos los que le estaban haciendo daño. Pero no es lo que nos está enseñando Jesús. Desde el comienzo Jesús era, pues donde no hubiera sido Jesús, se hubiera volado de la muerte. Ah, claro. Y a entregar la vida. Sí. Pero véanlo acá, es lo maravilloso de la enseñanza que nos está dando Jesús acá. Porque es importante que nosotros reconozcamos que Él no nos decía, que Él no nos dijo nada de lo que está acá escrito en la palabra para que hiciesen que Él no haya ejemplificado. Fíjense, una de las cosas que Él dijo a sus discípulos cuando Él les lavó los pies: así quiero que os hagáis vosotros a nosotros, ¿sí? Y que así como yo les he enseñado, ustedes también hagan. O sea, Él enseñó a través del ejemplo. ¿Qué hacían los fariseos y los religiosos de la época? Sus enseñanzas eran válidas porque eran en base a la ley, pero es que el problema era que ellos no hacían lo que predicaban. Y es allí donde nosotros tenemos que mirar nuestros corazones. Es que nosotros tenemos que observar, nosotros tenemos que mirar en nuestros corazones, tenemos que observar. Cuando nosotros predicamos o le decimos a un hermano o hablamos con alguien en la calle y decimos algo acerca de la palabra de Dios, pero cuando yo reviso en mi interior, yo no lo estoy haciendo. Porque entonces me estoy comportando como un hipócrita, como un fariseo. Le digo a la gente, haz esto, pero ni yo mismo soy capaz de hacerlo. Ama a los enemigos, sí, hay que amar a los enemigos. Pero llega una persona y dice cualquier cosa que le moleste dentro de la congregación y ya va y le hace caras o se pone furioso o empieza a regar chismes o hace cualquier cosa que no tiene que ver con el amor que Cristo nos ha enseñado a tener los unos a los otros. Y de eso se trata. Cuando Él habla de que perdonemos a los que nos ofenden, que perdonemos a nuestros deudores. Amén. ¿Por dónde debemos empezar? En casa. Recuérdense que esta es nuestra casa, aquí está la familia de la fe. Esta es la familia que Dios nos ha colocado. Por la otra nacimos, la familia de la tierra, de donde venimos. Pero esta es la familia que Dios nos ha encontrado para que vivamos juntos en la eternidad. Gloria a Dios. Esta es la familia que Dios nos ha colocado para que vivamos en la eternidad. Amén. Entonces, hasta vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Hermano, yo voy a vivir en la eternidad con cualquiera de ustedes. Imagínense que yo me lleve mal con alguno de ustedes y tenga que vivir la eternidad con eso. Piense nada más en eso. Porque el Señor nos dice que de arriba nosotros seremos como ángeles. Y muchas de esas cosas nosotros no las recordaremos. ¿Sí? Pero es que Dios es tan poderoso y tan grande que nos enseña que empecemos a vivir su reino en esta tierra. Amén. Y yo debo empezar a verlos a ustedes y ustedes empezar a verme a mí y empezar a vernos todos los unos a los otros como esa familia que se va a encontrar allá en los cielos, en las moradas celestiales que están preparadas para nosotros.
podemos pensar, nosotros no podemos vivir en pleitos, no podemos vivir en murmuraciones, no podemos vivir de lo que me dijeron, no podemos vivir de que si me miró feo, me miró bonito. No podemos vivir de que, mira hermano como viene vestido. Hermano, es algo muy importante porque esta semana hablé con alguien y yo siento que tienen todavía esas cosas guardadas, esas cosas malucas guardadas en su corazón. Hermano, si usted ve a alguien que está mal vestido, ay, tan feo esos zapatos que tiene, usted quiere en vez de murmurar hacer algo por ese hermano, tráigale unos zapatos nuevos. Claro. Tráigale unos zapatos nuevos. Mira qué vestido tan feo el que trae la hermana, ¿le preocupa eso? Traigan un vestido nuevo que sea como el que a usted le guste todo. Amén. Y usted realmente va a ser bendecido allí. Pero no murmure. Esto es consagrada en la murmuración. Recuérdense que Dios quiere que empecemos a vivir su reino en esta tierra. Y yo lo estoy llamando en esta oración. Venga tu reino. Amén. Empecemos a vivir el reino de Dios en esta tierra. Porque eso nos pide esta oración. Luego dice acá: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Qué le está pidiendo acá el creyente? Que te fortalezca. ¿Qué está pidiendo el creyente al Señor? Que le dé fortaleza. El Señor no mete en tentación a nadie. ¿Quién mete en tentación a las personas? Las personas. El pecado, la concupiscencia, los malos pensamientos, las malas intenciones, los malos espíritus. Todo aquello que nos quiera apartar del camino nos va a colocar en la tentación. Se nos va a presentar la tentación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios? Que nos fortalezca en la tentación. Que no permita el Señor que por nuestra concupiscencia y por nuestro pecado nosotros caigamos en esas conchitas, esas cáscaras de mano, esas cáscaras de grano que nos pone el enemigo para que nos vayamos de lleno con la tentación. Y las tentaciones son de diferentes formas. Las tentaciones vienen por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y nos atacan de diferentes formas. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce, sabe muchas veces, porque le abrimos la puerta, cuál es nuestra debilidad. Mi debilidad es el chisme. Me va a rodear de enemigos, de personas chismosas, para que yo siga proclamando chisme y él tenga de qué acusar. Mi debilidad es la lujuria, el sexo. Me va a presentar mujeres o hombres a granel para que yo me vaya por esa tentación. Mi debilidad es la ira. Me va a llenar de situaciones para que explote de ira. En el trabajo, en la casa. En todas partes, en cualquier sitio. ¿Qué es lo que dice esta oración? No nos metas en tentación. Y no es que el Señor nos meta en tentación, es que nos fortalezca para que podamos resistir esa tentación. La palabra dice que si el Señor nos va a probar, Él no nos va a colocar ninguna prueba que nosotros no podamos resistir. Y tenemos que tener fe en aquello. Amén. Tenemos que tener fe en eso que Él nos está diciendo a través de su palabra. Y líbranos del mal. Nosotros no podemos librar del mal por nosotros mismos, ¿no? Si lo producimos. Nosotros no podemos librar del mal. No podemos librarnos del mal. ¿Por qué? Vamos a empezar por lo más sencillo. Muchas veces nosotros desconocemos que existe un mundo, un plano espiritual. Y que así como está Dios con sus ángeles, que son espíritus de bien, también está el enemigo con los demonios, que son espíritus de mal. Tenemos Efesios 6. ¿Qué hacemos con Efesios 6? Efesios 6 nos habla precisamente de ese mundo espiritual. Por eso es que Efesios 6, Pablo dice que nosotros no podemos culpar a las personas muchas veces por el mal que hacen, sino que hay enemigos en el plano espiritual que mueven la maldad en el mundo. Claro, para que ellos se muevan con maldad en el mundo también tiene que haber corazones dispuestos a abrirle paso a esa maldad.
¿Sí? ¿Y cómo nos libre del mal? De muchas maneras. Cuando nosotros pedimos al Señor que nos libre del mal, es porque reconocemos el poder que Él tiene y la potestad que Él tiene sobre toda tiniebla. Él tiene potestad sobre principados, potestades, legiones. Contra todo enemigo, el Señor tiene potestad, tiene poder sobre él. Amén, amén. ¿Quiere ejemplo de eso en la palabra? Búsquelo en Reyes. Segunda de Reyes, si mal no recuerdo. El profeta Micaías, el Señor le permitió tener una visión en el cielo, y en el cielo había una reunión. Y en esa reunión, Dios decía: ¿será que hay algún espíritu acá que baje a los profetas de acá para que digan mentiras? Y se levantó un espíritu malo, porque un espíritu bueno no va a inducir mentiras en el hombre. Y se para ese espíritu y dice: yo seré el espíritu de mentira en la boca de acá, en la boca de los espíritus de los profetas de acá. Y voy a dirigir acá hacia su muerte. Eso ni lo pensó. Dios había terminado de hablar y este estaba pensando: ah, ya ves, yo soy el propio para esto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer lo malo. Y ya que Dios me lo está, fíjense lo que estoy diciendo, y ya que Dios me lo está permitiendo, voy a hacer. ¿Quién le abrió? ¿Quién dispuso el corazón